plantean sus integrantes. ¿Acaso el senador, quien ya fue en alguna ocasión diputado federal y ocupó un escaño, don José Narro Céspedes, desea emplear la estrategia tomada por el PRI para presionar, sacar una ventaja personal en detrimento de una negociación federal y así decir, tengo amarrada la candidatura a 1 año y medio del proceso para la elección de gobernador de Zacatecas? Ese es el dilema cuando el reloj marca las 9:18. Vaya situación incómoda en la cual el senador Narro ubica su partido, sin olvidar que él fue el responsable de una movilización de organizaciones campesinas que recientemente mantuvo en jaque a la Ciudad de México. Posteriormente se le vio apostado en la cercanía de Palacio Nacional. Él envió un comunicado para mantenerse al margen de esta movilidad, pero realmente el autor intelectual de la misma fue el senador don José Narro. Son las 9:18, en algún momento estaremos enlazados con los actores de esta información, el conflicto por la mesa directiva de la Cámara Alta. Y aquí hay que recordarles, amigas y amigos de la audiencia, en julio del 2018, al finalizar julio y entrando en agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador electo se reunió con los senadores electos de la República por Morena y ahí en un reconocimiento hacia el doctor Monreal Ávila, quien fue uno de los coordinadores de su campaña en 2006 como aspirante de la coalición por el bien de todos, le pidió a los senadores tomar 3 casos específicos en la integración de la bancada. Uno, frente a Jacob Polensky y los senadores morenistas, fue el coordinador será Ricardo Monreal, a quien, palabras más, palabras menos, debo mi reconocimiento. Esto haciendo alusión a las contiendas presidenciales del 2006 y 2012. Segundo, pidió que como único caso el grupo aprobara también que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores sería quien fue su coordinador de Relaciones Internacionales y Migración. Y tercero, en un llamado respetuoso a los senadores de la República, trabajaban de manera armónica para sacar adelante las principales iniciativas que él enviara. Este proceso se concretó y me refiero a Vasconcelos, quien es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, fue una de las propuestas del presidente electo López Obrador y a Ricardo Monreal como coordinador de su bancada. Esa reunión entre los senadores, vamos a hacer un poco de historia, entre los senadores electos de Morena y el presidente López Obrador. Le explico, le doy la fecha para que usted entienda la raíz del actual conflicto entre Martí Batres y Ricardo Monreal. El 11 de julio, para ser específico, del 2018, el presidente López Obrador se reunió con los senadores electos de Morena y ahí analizaron quién sería su coordinador. Y en otros temas, vamos con el alcalde Juan Hugo de la Rosa, y es que los municipios no pueden seguir subordinados a un esquema centralista que obstruya el desarrollo económico y político, apuntó el alcalde de Neza. Alcalde, qué gusto saludarlo, buenos días para usted. Muy buen día, Federico. Presidente, sé que hubo un encuentro con Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la mesa directiva, por parte de los alcaldes de ascendencia específicamente de Morena. ¿Cuáles fueron los resultados de esta reunión con el presidente de la mesa directiva? Y si esto despierta la posibilidad que en el 2020 se entregue un mejor presupuesto a los municipios que fueron tan castigados el año anterior. Presidente.
Sí, sí, efectivamente, fíjate que hablabas hace un momento de la necesidad de cambios importantes. Hoy estamos, o se habla mucho en el país de transformación. Y yo creo que tenemos que cambiar las cosas de fondo. Es decir, hoy los presidentes municipales no queremos partir de la misma situación de ir y estirar la mano y a ver si algo nos dan, ¿no? Porque necesitamos cambiar radicalmente, por un lado, el trato que se da a los municipios, porque actualmente pues los municipios no son reconocidos plenamente como orden de gobierno. Desde la Constitución hay ahí una situación que no nos permite poder ejercer plenamente las facultades porque no son considerados parte de la federación. Y esto es pues parte de la propuesta que presentó el día de ayer Porfirio Muñoz Ledo, con la intención de ir a modificar la Constitución, ir a hacer una reforma constitucional que permita este reconocimiento al municipio como orden de gobierno. Y a partir de ahí desencadenar una serie de cambios que son muy necesarios en nuestro país, porque efectivamente no podemos pensar en que el centralismo que se ha venido aplicando durante muchos años sea la solución para este país. Al contrario, el federalismo es descentralización, el federalismo es que cada uno de los 3 órdenes de gobierno cumpla con las tareas que tiene encomendadas, pero para ello obviamente hacen falta los recursos. De ahí la otra reforma que es muy importante, que es la reforma fiscal, y lo que propusimos el día de ayer es ir a una conferencia nacional hacendaria que permita revisar de manera integral la situación del país, que permita rediseñar la parte fiscal y con esto avanzar hacia una mayor equidad en la distribución de los recursos fiscales, que durante muchos años ha sido un lastre que ha venido generando pues rezago, que ha venido generando que no se pueda tener el bienestar que se requiere para todos los habitantes del país, porque al final de cuentas todos viven en un municipio. Y mientras esta inequidad persista, pues no van a llegar a los municipios los recursos necesarios. Pero además también se reconoce, y es parte de los compromisos, el poder ir a hacer propuestas que puedan caer en el área de la corresponsabilidad. Es decir, que también los gobiernos municipales tenemos que hacer esfuerzos importantes para reorientar la forma como se ejerce el gasto, destinar gran parte de los recursos que recibimos a la inversión y dejar de tener una carga en la parte administrativa. Así como hacer más eficiente también la recaudación del impuesto predial, que es la única facultad que hoy tienen los gobiernos municipales. Pero esto también conlleva esa corresponsabilidad también a que el gobierno federal considere que no se puede mantener la situación de distributiva de los recursos fiscales, que precisamente estos recursos fiscales se generan desde los municipios. En los municipios es donde se genera la producción, la riqueza, y por lo tanto ahí se están generando estos recursos fiscales que jamás regresan a los municipios. Para que tengas una idea, de cada 100 pesos, 80 pesos los ejerce el gobierno federal, 16 pesos los gobiernos estatales y solo 4 pesos los gobiernos municipales. Entonces, hay que modificar muchas cosas. No se trata de ir a confrontar o ir a tratar de afectar los recursos del gobierno federal. Lo que necesitamos es ser más eficientes. Lo que necesitamos también es que se modifiquen estas fórmulas distributivas de tal manera que también incluso podamos obtener algunos beneficios por otros lados. O no beneficios, simplemente recomponer las cosas. Porque mira, por ejemplo, la CFE le cobra a los gobiernos municipales
la tarifa más alta que hay en energía eléctrica. Cuando lo que nosotros hacemos desde los gobiernos municipales es prestar un servicio. La energía que consumimos no la utilizamos para generar una ganancia, no la utilizamos para fines que no sean los de prestar un servicio a la población. Por lo tanto, se debería de otorgar una tarifa pues preferencial, y además hay que acabar con todo ese rezago que existe en materia de adeudos de los gobiernos municipales a la CFE y a la Conagua también, que los mantienen pues con una presión financiera enorme, cuando no son adeudos que hayan sido generados recientemente, sino son adeudos históricos. Y así como ya se aplicó la condonación de las deudas en Tabasco, también creemos que a todo el país se debe de aplicar esta situación, y sobre todo a los gobiernos municipales, para reactivar su funcionalidad, lograr que puedan prestar en mejores condiciones los servicios, etcétera, porque si no llegan recursos, se va a mantener la situación que estamos viviendo en este año, de que no hay obra de infraestructura municipal. Ante la supresión de ramo 23, que era a través de la cual los gobiernos municipales hacían la obra municipal, ante la supresión de varios fondos como el fondo minero, el fondo de pueblos mágicos y varios fondos más, había un fondo específico para la pavimentación de calles. Sin embargo, todo eso desapareció y hoy no están fluyendo recursos a los gobiernos municipales y está totalmente detenida la obra de infraestructura municipal. Estamos proponiendo que se cree un fondo específico con reglas más claras, con reglas transparentes, que no haya intermediarios, ni los diputados, ni tampoco los gobiernos estatales deben de ser intermediario entre el gobierno federal y el gobierno municipal para que estos recursos lleguen y se ejerzan de manera más eficiente y más transparente, Federico. Pues, señor presidente, le agradezco esta exposición. De cara a lo que se conoce será el envío del presupuesto de egresos de la Federación para el 2020, en unos días más, ahí en el recinto de San Lázaro como Cámara de Origen. Presidente, muchas gracias y buenos días para usted. Al contrario, muchísimas gracias, Federico. 9:30, dijo el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, más de la mitad de los mexicanos aprobaron a la Cámara de Diputados, dijo Muñoz Ledo, y eso después de que existió hasta la legislatura anterior más o menos un 70% en promedio de mexicanos que rechazan el quehacer legislativo. Ahora la cifra es en 40%, 9:30. Sí, muy buenos días. Nos encontramos en el municipio de Tlalnepantla con el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, quien da inicio al programa de constancias informativas. Ante la pérdida de algunos documentos o la necesidad de dejar constancia de hechos que no constituyan algún delito pero que afecten a las personas, las oficialías calificadoras de Tlalnepantla expiden constancias informativas a petición de los ciudadanos. Constancias informativas de extravío de boletas de empeño, boletas de credencial o gafetes de trabajo, solo de institución pública, facturas, recibos y contrarrecibos, formato único de nacimiento, licencia para conducir, pasaporte o visa, constancias informativas de unión libre, salida del domicilio de alguno de los cónyuges o concubinos. El trámite es sencillo y rápido. La oficialía calificadora atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Consulta los requisitos en Oficialía Calificadora de Tlalnepantla Poniente, calle Vallarta número 51, Colonia Centro, Tlalnepantla de Vaz. El teléfono es el 53 66 45 54. La otra oficialía se encuentra en Tlalnepantla Oriente, calle Aquiles Cerdán número 21, Colonia San Juan de Iguatepec, Tlalnepantla Oriente. El teléfono es el 57 15 55 68. Informó para Así lo dice Lamón, José Luis Sánchez Velázquez. 9:32. Lamont, con Federico Lamont.
Si los dramas son lo tuyo, esta es la opción perfecta para ti. El Centro Cultural Helénico te invita a vivir lo mejor del teatro para chicos y grandes. Aprovecha las vacaciones con un 30% de descuento para maestros, estudiantes y beneficiarios INAPAM. Adquiere tus entradas vía internet. Consulta la cartelera en www.helenico.gov.mx y en nuestras redes sociales. Porque estas vacaciones, el verano es cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, llevará a cabo el diplomado presencial o en línea, Políticas Públicas contra la Corrupción y para la Rendición de Cuentas, del 9 de septiembre al 16 de diciembre de 2019, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Más información en el sitio www.diplomadoscámara.com y en el correo diplomado-cámara@outlook.com. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Cuarto Festival Mundial del Bolero, la más destacada celebración internacional del romanticismo latinoamericano en 3 diferentes conciertos. 23 al 25 de agosto de 2019. 7 de la noche, Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Cuarto Festival Mundial del Bolero. Boletos en taquilla y Ticketmaster. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. 9:33 y este tema de los feminicidios que lamentablemente salpica a diferentes entidades de la República Mexicana fue una causal que llevó a un grupo de mujeres a expresarse de forma violenta. Pero me parece, y ahí sí con todo respeto a los colegas, desde luego nadie puede tocarlos y nadie en este servicio informativo sería congratulado por manifestarse así en contra de las colegas que cubren una fuente. Pero el hecho es que, derivado de ese evento en el que algunos resultaron lesionados, hay que, en todo caso, medir hasta dónde puede uno, en una circunstancia de mujeres enaltecidas o enardecidas, que es el término adecuado, presentarse de esa forma. Cuando esto sucedió, 2 que fueron agredidos, se comentó el tema y las autoridades decidieron abrir una carpeta de investigación. Pero hay que tener cuidado, insisto, en la cobertura. A veces por ganar una nota se puede encontrar y ser receptor en su reportaje, en su cobertura, de esa mala disposición por parte de lo que está ocurriendo en las principales arterias de la Ciudad de México y la República Mexicana. La televisión en este momento, también las televisoras nacionales, dan información del joven que se aventó a las vías del metro en la línea 2. Esto lo platicábamos a ustedes caminando de Bellas Artes a Metro Hidalgo hace como 30 y tantos minutos. Y lamentablemente estos eventos son recurrentes y la propuesta es que la Secretaría de Seguridad Pública o Ciudadana pueda, o a través de la Policía Bancaria, incrementar el número de efectivos en las estaciones donde estos eventos son recurrentes. Insisto, esto no puede ocurrir ya de una manera tan recurrente. En Japón hay un sistema de transporte público que cuenta con esas medidas específicas. A partir de el año de 1995, cuando se registró un atentado 96 en una de las principales estaciones del metro en Tokio, el gobierno metropolitano incrementó el número de efectivos policíacos o de protección civil, incluso los que promueven la política de salida en las estaciones del metro de Tokio cuando hay un sismo en un país recurrente en eso. Ellos
al parecer, sin saber qué condición aqueja un ciudadano previa pérdida de vida o de suicidio, están alerta para que si incluso un usuario rebasa la línea de permiso, entonces ya prácticamente tomarían al presunto suicida del brazo, de la espalda, para evitar que éste perpetrara la acción que desea. En la Ciudad de México, esto es algo que tendrá que llevarse a cabo pronto, y no podrá el Congreso de la Ciudad de México argumentar que no hay un presupuesto previsto para aumentar la vigilancia en las 12 estaciones del metro. Los suicidios en el metro no son algo que usted desconoce. Esto está escrito en los diferentes medios de circulación nacional y tienen hasta una media. Las estaciones, de acuerdo con El Sol de México, en su pasada edición del 24 de abril, hombres son 80% de los que se suicidan en el metro. Y las estaciones, dice El Sol de México en su página de Metrópoli, esto es elsoldemexico.com.mx/Metrópoli, le doy a conocer a usted cuáles son las estaciones donde infortunadamente ocurren estos eventos. De acuerdo con el sistema de transporte colectivo, la estación Portales de la línea 2 es donde más personas se suicidaron, con 16 casos específicos. Sigue Copilco de la línea 3 con 12 en los últimos 6 años. La Merced línea 1 y Chabacano de la línea 2 continúan en la lista con 11 decesos cada una. Zaragoza de la línea 1, Xola 2, así como La Raza Viveros, reportaron 10 casos en cada estación. También se dan casos de usuarios que avientan a las vías a otro durante alguna riña. Ojalá que las colegas puedan buscar al presidente de la Comisión de Protección Civil del primer Congreso de la Ciudad de México. Él seguramente podrá aportar los datos que dio al Sol de México el pasado mes de abril. Esto es lo más grave. En la línea de Copilco, como se recordará, el año pasado ocurrió este lamentable evento. Unos jóvenes, posiblemente bajo efectos etílicos, se abalanzaron y al final uno de ellos terminó al momento en que el vagón y llegaba al metro Copilco y lamentablemente pues abatió a este joven. Esto fue el miércoles 24 de abril, en el cual un comerciante forcejeó con un policía auxiliar, quien cayó a las vías del paso del convoy y murió en la estación. Me dice aquí Lluvia que Noé Alvarado tiene la información. Gracias, Lluvia. Noé Alvarado, colega de la prensa, Organización Internacional Mexicana y de ABC Radio. Buenos días, y le platicaba a la audiencia, Noel, la nota de Hilda Escalona de la prensa, nuestra colega de la prensa, que da a conocer el total de decesos que se dan en las 12 líneas del metro. Adelante, colega Noel Alvarado, buenos días. Federico, buenos días los amigos radioescuchas. Así es, efectivamente, pues un deceso más en la red del sistema de transporte colectivo metro. Resulta que pues una mujer cayó a las vías del sistema de transporte colectivo metro. Esto aquí en la estación del metro Hidalgo. Fue esta mañana cuando cayó esta mujer. Las autoridades del sistema de transporte colectivo metro pues están realizando ya la investigación. Pues la verdad es que una situación complicada, de manera muy constante tenemos que dar a conocer a nuestros amigos radioescuchas la caída de los suicidios y los accidentes por parte de usuarios del sistema de transporte colectivo metro en toda la red de este medio de transporte, el más importante de la Ciudad de México. Triste la situación de esta mujer que cayó
a estas vías del sistema de transporte colectivo Metro esta mañana. De inmediato, pues bueno, se suspendió el servicio de esta línea por espacio de 40 minutos, y bueno, pues ya la autoridad del Ministerio Público realiza las investigaciones. El mismo propio ese metro tiene ya imágenes del momento en que ocurre esta situación. Vamos a esperar a que el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dé a conocer los pormenores, pero bueno, tentativamente, pues un hecho más lamentable dentro de las instalaciones de la red del sistema de transporte colectivo Metro, Federico. Finalmente, Noel, platicaba a la audiencia, debido al estado de ánimo que nos embarga a todos, Noel, Federico y otros amigos que usamos el metro todos los días, dado que es nuestro medio de transporte, debemos pues atenuarlo, porque en las horas pico, precisamente por este día, debido a este desafortunada fatalidad, el metro se tarda, se dan las grandes aglomeraciones, y ahí es cuando se encienden, colega Noel, los ánimos del pasaje. Llegas, empujas a uno, o pones tu portafolio incluso sobre una dama para que no se acerque a tu persona y luego se vaya a prestar esto a un acoso. Entonces, son las medidas extraordinarias que adoptamos los usuarios del metro, Noel, y nos llevan en ocasiones a dirimir esas diferencias a golpes, como rijosos o como pugilistas, Noel. Así es, lamentablemente, Federico, así es la situación en la red del sistema de transporte colectivo Metro, sobre todo en la hora pico, cuando pues todo mundo quiere llegar a sus centros de trabajo o a sus diferentes destinos, donde pues se aglomeran lamentablemente los transbordos, lo que es Hidalgo, Valderas, y todos los donde hay el transbordo de una línea a otra. Lamentablemente la gente y todo mundo a esa hora pues quiere ingresar a tomar el tren, uno de los trenes para transportarse. Sin embargo, pues es ahí donde empiezan ahí las ciertas diferencias, los empujones, las situaciones de insultos, de gritos, y bueno, en ciertas ocasiones pues surgen situaciones complicadas donde se llega a diferir con gritos, con insultos e inclusive con empujones, y luego inclusive en algunas situaciones con decesos. Pero bueno, tristemente la situación, hay que decirlo, Federico, a los amigos radioescuchas, que pues la red del sistema de transporte colectivo Metro, uno de los, si no los más eficientes, pero sí de los más rápidos, para transportarse en la red del sistema de transporte colectivo Metro se debe de tomar la calma para poder trasladarse a sus destinos, porque pues sí, lamentablemente en las horas picos se satura, y bueno, pues yo creo que debemos mantener la calma para poder trasladarnos y evitar situaciones de violencia. Federico. Gracias, Noel, por esta información. Buenos días para tu persona. Buenos días. La jefa de gobierno afirmó que recibió un metro en condiciones deplorables, y no hay que olvidar que en 2009 Luis Felipe Hernández Castillo, armado con un revólver 48 especial, desató una balacera en la estación Valderas. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. El fin de semana más divertido es con Mis Pininos Sabatinos en Los Pinos. El último sábado de cada mes, el programa Alas y Raíces invita a niñas, niños y familias a disfrutar lo mejor de la cultura, música, danza, teatro, talleres creativos y mucho más. Visítanos en Parque Lira sin número, primera sección de Chapultepec, hasta noviembre de 2019. Entrada libre. Consulta la programación completa en www.mexicoescultura.com. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. En este momento, el presidente saliente de la mesa directiva, el senador Martí Batres Guadarrama, platica con ABC Radio, 760 del cuadrante. Señor presidente, don Martí Batres Guadarrama, gracias por platicar con ABC. Buenos días para usted. ¿Cómo estás, Federico? Muy buen día. Recordaba a la audiencia cómo fue que el presidente López Obrador se reunió con la bancada de Morena en la antesala de su toma de protesta, los exhortó a trabajar con la unidad. Me parece que eran dos candidatos
uno por Michoacán y usted, Martí Batres, para ocupar la mesa directiva. ¿Qué ocurrió en ese momento y cómo fue que incluso los compañeros de escaño de usted aprobaron que Monreal Ávila fuera el coordinador y usted, el presidente de la mesa directiva, en lugar de Cristóbal Arias Solís, que era la propuesta de Monreal? Bueno, en un principio, precisamente hace un año, al momento de tomar decisiones sobre la coordinación del grupo parlamentario y de la mesa directiva, se estuvo reuniendo el grupo. A mí me hubiera gustado ser coordinador del grupo parlamentario. Sin embargo, el presidente electo informó ante los legisladores que tenía un compromiso de proponer a Ricardo Monreal, pero también dijo: la decisión es de ustedes. Lo propuso. El grupo parlamentario, en aras de ayudarle al presidente a cumplir su compromiso, apoyó que se diera la coordinación del grupo parlamentario a Ricardo Monreal, pero también hubo un apoyo para mí para presidir la mesa directiva del Senado de la República. Ahora, como presidente de la mesa directiva, se concluyó un periodo, dado que Morena, junto con sus aliados, tienen mayoría en la 64 legislatura, Morena decidió mantenerse en esa condición y no aplicar la rotación que sucedía en otras legislaturas, presidente Martí Batres. Hay una correlación de fuerzas distinta en este caso. Morena es mayoría. Y en la Cámara de Senadores se decide por mayoría quién preside el Senado de la República. Entonces, eso ha llevado precisamente a que la mayoría pueda ser definitoria para la elección de la mesa directiva. Por eso, el grupo parlamentario de Morena, de manera natural, no tan expresa, no tan explícita, ha decidido mantener la presidencia de la mesa directiva. El problema estriba en que cuando ningún grupo parlamentario tiene mayoría absoluta, el equilibrio se logra entre las diversas fuerzas parlamentarias. Cuando un grupo parlamentario es mayoritario, el equilibrio se tiene que dar al interior de ese grupo parlamentario. Y ahora se ha roto ese equilibrio que había, que se daba precisamente a partir de una distribución de responsabilidades en el Senado de la República. Ahora, después de investigar y platicar con sus compañeros de escaño, senador Martí Batres, algunos de ellos con sorpresa me decían que hasta pues alguna ascendencia con el expresidente Carlos Salinas de Gortari mostraba este proceso de elección de la nueva mesa directiva y aplicado eso a la equidad de género. Mira, el proceso que se llevó el día de ayer se adulteró, se alteró, se afectó, es muy grave. Se iba a tener un determinado resultado que me favorecía, y al 11:45 metieron al grupo parlamentario del PES a votar. La convocatoria, sin embargo, dice que se convoca a las senadoras y senadores del grupo parlamentario de Morena. No dice que se convoque a otros grupos parlamentarios. Y entonces, la intervención de otro grupo parlamentario distorsionó y cambió el resultado. Eso es lo que, por desgracia, sucedió el día de ayer. Senador, infortunadamente en el Senado de la República no existe un tribunal electoral del Poder Judicial donde usted seguramente se manifestaría en contra del resultado. Al no existir ese órgano interno, ¿de qué otra instancia dispone la Cámara Alta para no aceptar el resultado de una elección irregular? Bueno, se trata de un proceso interno. Esto no es una elección del Senado. Esto nada más fue el proceso interno del grupo parlamentario de Morena. Entonces, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena podría tomar cartas en el asunto.
Un órgano vinculado a la dirigencia de Morena. Es un órgano de Morena, en efecto. Ayer la presidenta Jacob Polemski manifestó su desacuerdo por el desaseo mostrado en la elección de la nueva presidenta de la mesa directiva. Es correcto, hubo desaseo, no se cumplieron las reglas que se establecieron, hubo trampas para llegar al resultado que se tuvo. Entonces, en las próximas horas se infiere que Martí Batres apelaría a esta Comisión Nacional, a ese órgano partidista, para que notificara a los integrantes de la bancada de Morena, solamente Morena, a realizar una nueva elección. Es muy probable. Esa entonces es la salida al actual conflicto interno, y qué lamentable que esto ocurra finalmente, senador Martí Batres, de cara a la renovación del Comité Nacional programada para el próximo 20 de noviembre. Es lamentable que ocurra este proceso de retroceso. Es un doble retroceso. Por un lado, el regreso a las trampas electorales, y por otro lado también el retroceso a la época de el Senado de un solo hombre. Son cosas que habríamos supuesto estaban superadas para pasar a una etapa de más democracia y equilibrio. Por lo anterior se infiere, podría concluir el proceso de Parlamento abierto que usted convocara desde diputado federal hace varias legislaturas, o en esta misma para que se aprobaran reformas como la Fiscalía Autónoma, la austeridad republicana, entre otras, presidente. Bueno, vamos a seguir trabajando en la agenda de transformación. Eso es lo más importante de todo. La agenda de transformación del país. Eso es lo fundamental. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Algún comentario, presidente saliente o presidente en funciones, o tal vez presidente reinstalado de la mesa directiva, Martí Batres, que desea agregar a la audiencia del 760 del cuadrante? Muchas gracias, Federico. Solo diría a manera de conclusiones, por un lado, en efecto, esto no ha terminado, no se ha decidido quién va a presidir el Senado, eso se decidirá hasta finales de este mes, de agosto, primero. Segundo lugar, por desgracia se cometieron irregularidades electorales en el proceso interno del grupo parlamentario de Morena. El responsable es el coordinador del grupo parlamentario de Morena. En tercer lugar, diría, sería bueno, sería sano un proceso de renovación en el grupo parlamentario de Morena, que pase una mujer a coordinar el grupo parlamentario de Morena. En siguiente lugar, diría, es un retroceso lo que puede ocurrir. Estamos ante el riesgo de regresar a la época del Senado de un solo hombre. Y finalmente te diría, lo fundamental es la transformación del país. Hay agenda para transformar el país, y en esa agenda nos vamos a apoyar. Vamos a impulsar la agenda del presidente, y vamos a impulsar también la agenda de transformaciones de la sociedad mexicana. Gracias, presidente Martí Batres, por aceptar esta comunicación, y buenos días para usted. Muchas gracias. Bueno. Con 55, esta es la información nacional. En un momento regresamos con este es el informe de Antorcha aquí en ABC Radio, y también de los municipios conurbados a la Ciudad de México, entre otras cosas, y espero que esto salga adelante. Son las 9 de la mañana con 56. Adelante. Lunes 19 de agosto, más de 7,000 afiliados del movimiento antorchista realizaron una marcha que partió del Teatro del Estado hasta Palacio de Gobierno para exigir una audiencia con el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez. La manifestación fue encabezada por el Comité Estatal Antorchista y presidida por Samuel Aguirre Ochoa, quien denunció que el gobernador y los funcionarios de su gabinete no están atendiendo las demandas que los pueblos y las colonias les plantearon.
Dijo que hay una política de puertas cerradas e incluso de represión policíaca en contra de los ciudadanos. Sostiene además que se pretende conculcar el derecho de gestión y de libre manifestación, pues a decir del líder social, entregaron desde febrero pasado un pliego petitorio con más de 780 demandas de obras y servicios básicos de habitantes de alrededor de 105 municipios de la entidad, mismo que hasta la fecha no ha sido atendido. Dijo que desde la marcha pasada anunciaron que seguirían haciendo manifestaciones y que la cantidad de personas en estas aumentaría para obligar al gobernador Cuitlava García a recibirlos. Aseguró que esta campaña de denuncia tiene como objetivo desenmascararlo como un mandatario que no tiene interés en resolver las carencias de los pobres y además que es represor. Denunció que esta actitud negligente del gobernador veracruzano es la misma que han asumido todos los gobiernos morenistas del país, incluyendo al gobierno de la República, que con las tarjetas y los programas sociales pretenden solucionar los problemas de pobreza. Sin embargo, dijo que con ese dinero no se va a resolver la falta de drenaje, agua potable, escuelas, carreteras, ni a construir aulas dignas. Luego de más de 2 horas de protesta frente al Palacio de Gobierno y tras un evento cultural y no ser vueltos a ser atendidos por ninguna autoridad, los manifestantes se retiraron. Cabe destacar que durante la marcha un grupo de secretarios de despacho se encontraba reunido con el gobernador y personal del Coneval en el recinto público. Los antorchistas anunciaron que en 15 días regresarán con más de 10,000 inconformes. Son 9:58, nos vamos, gracias ingeniero por tu apoyo, gracias a la colega Lluvia, reportera y coordinadora Vania, en la información con las redes el colega Federico, y ahora lo dejamos a ustedes con lo importante que ocurre aquí en el Ángel de la Salud y el resumen de ABC Radio 760 del Cuadrante. Buen día para todos ustedes, amigas y amigos de la audiencia, y favor de seguir aquí en el 760.